Muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Bienvenidos y bienvenidas a su programa de excelencia, curso integral de jóvenes caficultores. Les damos la más cordial bienvenida a su clase del día de hoy, hora 2 de la tarde. Tenemos el día viernes 30 de junio del año 2023, transmitiéndoles esta clase de excelencia. Me gustaría recordarles que esta semana hemos compartido las clases grabadas que han recibido a través de los diferentes expositores que ha habido a las 2 horas, a las 2 p.m. y a las 6 p.m. horario de Honduras. Siempre les compartimos la clase grabada. El día de mañana sábado les estaremos enviando un resumen de esta temática que tenemos. Hemos compartido este espacio de formación con ustedes para que puedan aprender y puedan aprovechar todos los conocimientos. Seguimos estando dentro de lo que es el módulo Mi Finca, ya casi el módulo Mi Finca cierra y vamos a continuar con lo que es el módulo de Mi Café, pero no podemos irnos sin abarcar todos los temas más importantes. El día de hoy tenemos una invitada de excelencia que vamos a ver su biografía en este momento para que ustedes la conozcan y puedan aprovechar a preguntar la información que requiera. Ella es nuestra invitada, su nombre es Verónica Chan, ella es gerente de carbono forestal y sostenibilidad para Nestlé. Verónica es parte del equipo de clima y abastecimiento sostenible de Nestlé Global, donde brinda apoyo al programa de reforestación global en la implementación de proyectos de reforestación de Nestlé en Latinoamérica. Profesional en gestión ambiental, restauración y manejo sostenible de ecosistemas, manejo de proyectos de carbono, valoración de servicios ambientales y conservación de la biodiversidad. Es economista agrícola de la Universidad Agraria del Ecuador y magíster en gestión ambiental de la Universidad Yale en Estados Unidos. Cuenta con una amplia experiencia laboral en agricultura y silvicultura sostenible, restauración, manejo forestal, mitigación y adaptación al cambio climático, investigación, análisis, planificación y finanzas para la conservación de la biodiversidad. Así que tenemos una invitada especial de lujo. Aprovechen a preguntar. Vamos a dejar abierto el chat desde este momento. Y bueno, Verónica, adelante, les cedemos el espacio en la sala. Muchas gracias, Alex. Qué gusto estar aquí. Eh, muy agradecida y contenta de poder participar en esta sesión. Como mencionaba Alex, yo trabajo para Nestlé, estoy en la área de sostenibilidad. Sin embargo, yo empecé mi carrera y mis estudios en temas agrícolas. Trabajé por muchos años en diferentes tipos de cultivos perennes. Luego seguí mi curso en temas forestales, temas de manejo sostenible de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad, y actualmente trabajo en proyectos de reforestación de carbono dentro de la cadena de abastecimiento de la compañía en donde trabajo ahora, que es Nestlé. Un gusto estar aquí con ustedes. Cualquier duda la pueden ingresar en el chat y podemos contestarlas al final, ¿no, Alex? O mientras ingresan las preguntas. Sí, al final podríamos aprovechar un espacio de tiempo y poderlas contestar. O puedo parar después de una sección y podemos conversar sobre si tienen alguna duda. Perfecto, perfecto. Ahí como usted guste. Ok, entonces, bueno, hoy día les vamos a conversar un poco en temas muy generales, muy introductorios sobre el cambio climático, por qué se produce y cuáles son las consecuencias y qué podemos hacer. Y luego vamos a hablar algo muy específico sobre la huella de carbono, quiere decir cuáles son las emisiones que tenemos a nivel de finca, enfocado en temas agrícolas y ganaderos, ¿no? Ok, entonces, bueno, el cambio climático se refiere a los cambios que vemos a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos. Como por ejemplo, cómo vemos que ya el fenómeno del Niño ya es diferente, está en otras épocas, o la intensidad de este fenómeno. Y en temperaturas también, que ya podemos considerar que las temperaturas han cambiado a largo plazo si las comparamos con las temperaturas hace 20 años, por ejemplo. Entonces ya el ciclo del clima está muy diferente al que solíamos experimentar muchos años atrás. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste, como les mencionaba, elevación en las temperaturas. ¿Por qué se da esto? Se da por la concentración de gases de efecto invernadero. Más que nada, con lo que decimos es la contaminación o el CO2. Entonces, la concentración de estos gases, que no solamente es el CO2, sino entran también otros gases, producen que la temperatura de la superficie aumente. Entonces, lo que se ha visto, lo que han estudiado los científicos, es que en la última década, por ejemplo, de 2011 a 2020, se ha registrado un mayor incremento de la temperatura si comparamos con la década anterior. Y si se compara desde los años 1980, ha sido
cada década aumenta, se compara con la anterior y se ve que es mucho más, la temperatura es mucho más alta. En otro indicador que se ha podido experimentar es que casi en todas las zonas del mundo se han producido olas de calor, inclusive en zonas que normalmente son templadas o son frías. También el aumento de temperaturas aumenta el riesgo de enfermedades. Se producen también incendios muy incontrolados, dado que las temperaturas o las sequías de los ambientes producen que que se produzcan espontáneamente los incendios y también que se expandan más rápidamente, como hemos visto lo que sucedió recientemente en Canadá. Los bosques en Canadá se incendian espontáneamente, pero no al nivel, o sea, no con la frecuencia que se está viendo ahora y tampoco con esa intensidad y que se expandan tan rápidamente. Es algo que no se había experimentado antes. Como un ejemplo, ¿no? Otro fenómeno que se ha visto es que las temperaturas de los polos ha hecho que se derritan. Y esas son las zonas que se ven más impactadas de todo el mundo. Entonces, a medida que se derriten los polos, pues vemos otros impactos, como también sería el incremento del nivel del mar. Así, para irme un poco más en detalle, ¿por qué las tormentas son más fuertes o los eventos climáticos se ven más excesivos? Esto, a medida que las temperaturas se aumentan, el agua se evapora con mayor velocidad, lo que causa también que hayan precipitaciones extremas, ¿no? El calentamiento también produce que haya mayor frecuencia de las tormentas tropicales, no tanto que sean más intensas, sino que sean más frecuentes, y también del otro lado pues se producen las sequías. Entonces las zonas o las épocas en las que teníamos sequía, pues ahora las vemos que son más fuertes estas sequías, que se extienden por más tiempo, que son en épocas que normalmente no teníamos sequías, y vemos el impacto también en la agricultura. Hay zonas en las que ya no se puede cultivar o zonas que ya se han hecho desérticas. Y también esto ha afectado a ecosistemas en los que normalmente no se veían estos fenómenos, ¿no? Lo que también provoca una pérdida de la biodiversidad. En temas del aumento del nivel del mar, pues como les mencionaba, por el mismo derretimiento de los polos, se puede ver que cada año aumenta poco a poco el nivel del mar, pero también hay otros factores también que están ahí. A medida que aumenta el nivel del mar, también se cambia la composición del océano, la salinidad del océano, lo que puede también ocasionar la extinción de varias especies, como los corales. Y también al cambiarse también las temperaturas del mar, pues también afecta las corrientes climáticas, ¿no? Otro fenómeno es que como el océano también absorbe esta contaminación o este dióxido de carbono, ellos tienen un límite hasta donde pueden absorber. Entonces, si ya se pasa ese límite, pues ya se cambiaría la composición química del océano. Como les mencionaba, también pone en riesgo el cambio climático, la desaparición de especies, especialmente especies que ya están en peligro de extinción por otros motivos, no solamente por temas climáticos, por temas de deforestación o por temas de tráfico de especies, pues el cambio climático las pone aún más en riesgo, ¿no? Se dice que la pérdida de especies está a 1000 veces más, 1000 veces mayor a lo que podíamos comparar con otras épocas del pasado, ¿no? Y pensamos que más de 1 millón de especies ya están en riesgo de extinguirse por el tema del cambio climático. Además de que el aumento de la temperatura también genera que muchas plagas estén más cómodas y se propaguen de manera más rápida. Por ejemplo, ahora el caso de los mosquitos, por la temperatura se está viendo que se están propagando mucho más rápido, lo que también aumenta el riesgo de enfermedades a los humanos, ¿no? Como el dengue y otras enfermedades. Escasez de alimentos también, pensamos que en ciertas zonas en donde ya no se puede producir ciertos alimentos, pone en riesgo estos cultivos a largo plazo, debido a que, y lo vemos también con el tema del café, el cambio en la temperatura ha ocasionado que ciertas variedades de café ya no se puedan cultivar en las zonas que se cultivaban antes, porque ya son zonas un poco más cálidas. Entonces vamos viendo eso en temas de las variedades de café, también podemos entender lo que puede suceder con otro tipo de cultivos, ¿no? Y asimismo las sequías afectan a la ganadería,
y afecta la misma irrigación de las especies, de los cultivos. Otro riesgo que también se ha visto, pues el riesgo de la salud, ya que el mismo hecho de aumentar las temperaturas y que haya más contaminación, pues aumenta el riesgo de enfermedades y las presiones también con respecto a pobreza, desnutrición y los patrones climáticos también han afectado comunidades son comunidades costeras que son más vulnerables a todos estos cambios climáticos, ¿no? Bueno, entonces, ya les expliqué las consecuencias del cambio climático. Ahora vamos a ver por qué tenemos el cambio climático. Entonces, en términos generales, sí puede ocurrir cambios en el clima por cuestiones naturales, pero son muy esporádicas. Por ejemplo, la erupción de un volcán puede ocasionar un cambio climático, pero es algo muy esporádico. Lo que se ha investigado es que realmente los culpables de todo esto somos los humanos, somos los que hemos ocasionado el cambio climático, ya que se vieron cómo fueron los cambios a partir de la época industrial. Entonces, desde el siglo XIX, las actividades industriales principalmente han sido las principales causas del cambio climático, debido a la quema de los combustibles, como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de estos combustibles genera emisiones de gases de efecto invernadero, o los GEI, no solamente el anhídrido carbónico, pero hay otros gases también que se los considera dentro de estos gases de efecto invernadero. El más importante, sí, es el CO2. Entonces, estos gases, al momento de ser liberados a la atmósfera, cubren como una manta sobre la superficie de la Tierra. Entonces, atrapan el calor que está debajo de esa manta, y esto es lo que produce que se eleven las temperaturas. Las principales emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, como les mencionaba, es el dióxido de carbono y el metano. El dióxido de carbono, que viene de la quema de la quema de la gasolina, de los combustibles, del carbón, etcétera, pero también el metano. El metano proviene del guano de los animales. Entonces, es el metano, a pesar de que sea menos cantidad que el dióxido de carbono, contamina o calienta 4 veces más. Creo que son 4 veces más, pero calienta mucho más que el CO2. Otras de las causas también es la tala de los árboles o la deforestación, ya que los árboles almacenan en sus troncos, en su estructura, almacenan carbono, y al momento de talarlos, cortarlos, pues ellos liberan todo el carbono que tenían almacenado, lo que produce que se libere este carbono y colabore a esta cantidad de gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. Luego, otras actividades pueden ser las actividades agrícolas. Se ve que es un porcentaje considerable, son fuente de emisiones de CO2 y de metano. Y también está la industria, la producción de productos. También ellos queman gases de efecto invernadero, pero también utilizan energía que proviene de combustibles, el transporte y el uso de suelo. Cambio de uso de suelo, pues también podría alterar, provocar esta emisión de gases de efecto invernadero. Veo que hay comentarios. Sí, ¿Dónde hay preguntas? Tenemos en las redes sociales, en relación a algunos comentarios, dicen excelente clase, están muy emocionados. Nos pregunta aquí Rigoberto Serna, ¿cuánto dióxido de carbono o CO2, o podría ser de una forma así general, analizar el tema de la caficultura, ¿verdad? A nivel de impacto. Eso es el emission factor de caficultura. Eso lo saben más los de Nescafé. Pero podemos revisar después las preguntas. Bueno, lo que les mencionaba, pues en conclusión, nosotros somos los principales contribuyentes al cambio climático, pero también podemos ser la solución. Entonces, bueno, aquí lo que nos explican más o menos los científicos en términos de temperatura, ellos explican que durante los últimos 200 años nosotros hemos desarrollado mucho la industria, hay mucho desarrollo. Entonces esto ha provocado que nos descuidemos en temas ambientales, ¿no? Entonces las actividades que les había mencionado anteriormente hacen que la temperatura
se acelere mucho más rápido que en las épocas antiguas. Entonces, esto es lo que estamos viéndolo ahora, ¿no? Con todas las consecuencias del clima. Entonces, lo que ellos dicen es que nosotros si mantenemos la temperatura hasta 1.5 grados al año 2050, pues podríamos estar bien, pero el problema es que ya en 2030 ya tendríamos ese aumento de temperatura. Entonces, lo que dicen es que si nosotros no tomamos una acción ahora, pues las consecuencias que vemos ahora se van a ver mucho más intensificadas, van a ser más intensas y van a ocurrir con mayor frecuencia. Entonces, el mensaje es como, ok, teníamos esta meta, pero ya nos estamos pasando de la meta. Entonces, tenemos que actuar rápido y tener, no solamente a nivel de finca, pero lo están hablando ya a nivel global. Y a nivel global tenemos que trabajar en estrategias para poder mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, muchas de las soluciones al cambio climático que puedan aportar también beneficios económicos podrían también mejorar nuestras condiciones de vida y proteger el ambiente. Actualmente tenemos varios marcos, son marcos voluntarios, pero entre esos están los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si están familiarizados con esos objetivos. Bueno, en el caso que no están familiarizados, son objetivos que se plantearon a nivel global para diferentes aspectos ambientales, sociales y económicos para las comunidades del mundo. Entonces, lo que se plantea aquí es que muchos de estos objetivos sostenibles, si los países los implementan, pues también estarían ayudando el tema del cambio climático, no solamente a temas económicos y sociales. También hubo una convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y Acuerdo de París, en el que se determinó este 1.5 grados que les comentaba. Y en general hay 3 acciones para el cambio climático, que serían reducir las emisiones. Reducir las emisiones conforman todas estas actividades, por ejemplo, en temas de energía o transporte. No sé si ustedes han escuchado ya, por ejemplo, el tema de la energía solar. De esa manera se reducen las emisiones. El transporte, ahora se ven muchos transportes que son eléctricos, y también mejorar cómo son los procesos, por ejemplo, hasta en temas de fertilizantes. Sabemos que los fertilizantes también emiten gases de efecto invernadero. Cambiar de fertilizante inorgánico a fertilizantes orgánicos, el tema del manejo del manure también. Todas esas prácticas son prácticas de reducción de emisiones. A pesar de que suene súper técnico, pues son prácticas que sí las entendemos y sí las realizamos a nivel de campo, ¿no? Luego están la remoción de emisiones, que básicamente es plantar árboles, ya que tenemos prácticas de manejo de recursos naturales, que son las prácticas que se consideran las más efectivas y las que tenemos a la mano, porque luego hay otras prácticas o otras tecnologías que son de absorción de gases de efecto invernadero, pero no son naturales. Y esas todavía no están, algunas no están aprobadas o no tienen la escala para poder resolver el problema. Entonces, básicamente, para remoción de emisiones, estamos considerando el manejo de recursos naturales, como sería la reforestación, ¿no? Y luego la adaptación y el financiamiento. Adaptación son las medidas que están tomando los países costeros, especialmente para poder adaptarse al cambio climático. Por ejemplo, en ciertos países se está haciendo restauración de manglares, ya que se ha comprobado que los manglares nos protegen de los efectos climáticos extremos. Entonces, varias prácticas se están implementando en los países para poder proteger a la comunidad de las tormentas, de todo lo que estamos viendo que ocurren actualmente, ¿no? Hola, hasta el momento tenemos felicitaciones y bueno, nos preguntan que cuál podría ser el impacto, ¿verdad?, de la deforestación en la emisión de dióxido de carbono. Bueno, sí, la deforestación deforestación para diferentes cambios de uso de suelo, puede ser para agricultura, ganadería, explotación o desarrollo, pues se ha comprobado que es una de las causas principales del cambio climático. Okay.
Perfecto, perfecto. Y bueno, hasta el momento, felicitaciones. Tenemos una pregunta aquí de Madeline. ¿Cuánto sería el tiempo promedio para poder recuperar los bosques? Bueno, esa pregunta es compleja, ya que recuperarlos ¿en qué sentido? Que recuperemos toda su funcionalidad. Sí. Depende de qué tipo de bosque sea. Hay bosques que requieren 100 años para recuperar toda su funcionalidad biológica. O sea, Oh, dependería de qué tipo de bosque. Un bosque de manglar es diferente a un bosque de la Amazonía, por ejemplo, o un bosque seco es diferente. Eh, pero sí existen estándares que evalúan el grado de restauración de estos bosques. Entonces, puede ser que un bosque hemos restaurado esa área por 20 años, 30 años y ha recuperado su funcionalidad hasta un nivel. Entonces, sí hay estándares que evalúan eso mediante diferentes parámetros. Puede ser la biodiversidad, puede ser la diversidad de especies que existe, de especies forestales, cómo se ha mejorado el suelo. Entonces, evalúan diferentes parámetros, diferentes indicadores para saber en qué nivel en qué nivel de recuperación o restauración está ese ecosistema. Pero la idea es esa, la idea es que la reforestación no solo sea reforestación, sino que también se busque esa restauración biológica, restauración forestal. Y la respuesta es sí se puede, pero dependería de qué tipo de ecosistema y durante cuánto tiempo. Hay ecosistemas que nunca se van a poder recuperar, se los llama irreemplazables, porque una vez que ya los pierdes, ya nunca más se van a poder recuperar o recuperarse a sus niveles originales. muchas gracias. Tenemos otra pregunta muy interesante. ¿Cómo podríamos recuperar áreas donde hay fuentes de agua que se han degradado? Bueno, también dependería de las prácticas que se realicen y si es que hay fuentes de agua cercanas. Por lo general, también está ligado con la restauración forestal. También dependería del qué ecosistema es y cuánto tiempo. Hay áreas de agua que nunca más se pudieron recuperar. Pero por este motivo hay que proteger las fuentes de agua, ¿no? En las fincas ahora ya los agricultores saben que tienen que proteger las fuentes de agua. Si tienen ganadería, tienen que tener una área de amortiguamiento en la que tienen que permanecer con vegetación para que se proteja esa fuente de agua o no dejar que el ganado tenga acceso todos los días a esa fuente. Ya se están aplicando diferentes prácticas para proteger las fuentes de agua actuales, porque también con el cambio climático y la sequía, pues hay fuentes de agua que no se van a poder recuperar. Entonces, todo está ligado a cómo manejamos los recursos, ¿no? Si seguimos deforestando, seguimos quemando los gases de efecto invernadero, seguimos consumiendo de la manera que se está consumiendo, pues todo esto se va a agravar con el tiempo. Entonces va a ser más difícil recuperar esas fuentes de agua. Muy bien, muchas gracias. ¿Sigo? Hasta el momento hemos cubierto. Sí. Ok. Bueno, esta es solamente una gráfica para mostrarles diferentes prácticas que actualmente se recomiendan y ya están aplicándose. Nestlé también está aplicando muchas de estas prácticas, no solamente para temas de clima, sino para regeneración de los suelos y prácticas de agricultura regenerativa. Por temas de seguridad alimentaria, ¿no? Lo que les explicaba al principio de que queremos que las especies o los cultivos no se pierdan y también darle sostenibilidad a la finca, ¿no? Entonces, entre varias prácticas, pues, lo que les mencionaba, la restauración forestal, está en inglés, pero bueno, no sé cómo marcarlo aquí. ¿Cómo lo marco? Ay, aquí ya lo vi. Ay, restauración forestal. Aquí dice cero deforestación, o lo que les decía, la conversión de la tierra, porque, por ejemplo, de bosque lo convierten a cultivo agrícola o de cultivo agrícola a ganadería. Entonces, a eso se le denomina conversión. Manejo sostenible de los recursos de los bosques, sistemas agroforestales, que ustedes son muy conocedores sobre este tema. Increase soil carbon, esto es para que el suelo también almacena carbono. Entonces, las prácticas que nosotros hagamos con el suelo también van a ayudar, por ejemplo, el uso de compost,
el arado, etcétera. La diversificación agrícola. ¿Por qué? Porque si tengo un solo cultivo y luego pues ese cultivo es sensible a alguna plaga, pues voy a perder toda la producción. Pero si tengo diversificación, tengo distintos cultivos, pues eso lo haría más resiliente a la finca, ¿no? Manejo de los cultivos, manejo del ganado, manejo integrado del agua, para no desperdiciar el agua. Hay varios sistemas que se usan para poder hacer un manejo eficiente del agua, reducción del desperdicio. Bueno, aquí está hablando más en ciudades, ¿no? Que haya una planificación urbana más organizada, las personas sean conscientes con su alimentación, etc. Más que nada es como un sumario de lo que comprendería diferentes prácticas a nivel de recursos naturales. Aquí tengo una pregunta. Ya. La pregunta de las industrias. Y luego tengo una pregunta. ¿Los árboles liberan ese carbono cuando son quemados? Bueno, los árboles cuando se cortan sí liberan dióxido de carbono. Y luego lo de las industrias. Sí, las industrias también están trabajando en reducir sus emisiones, pues ellos tienen las metas y en qué porcentaje van a reducir estas emisiones. Nestlé maneja eso en temas de uso de energía y transporte en las industrias, y muchas empresas también ya están manejando el tema del reporte de sus emisiones de gases de efecto invernadero, cómo las están reduciendo y también en la remoción de emisiones. Ya le voy a pasar el dato de por qué los árboles liberan dióxido de carbono. Se lo paso al final. Ahí voy a parar un ratito si tienen más preguntas sobre el cambio climático. Ok, tenemos una consulta aquí. ¿Cómo se relaciona a través de Facebook Live? ¿Cómo se relaciona la huella de carbono con los ODS? La huella de carbono está bueno, se relaciona, está en el objetivo, me parece que es el 15. Miriam se ha de saber, ¿cuál es el objetivo del cambio climático? ¿El 15 o no? Sí, de los que tiene la Comisión de las Naciones Unidas, ok. Es el 13. El 13, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 13, pretende introducir el cambio climático como cuestión primordial en las políticas, estrategias y planes de los países, empresas y sociedad civil. Entonces, está en el objetivo número 13 de Desarrollo Sostenible. Ok, Sí. perfecto. Me falta contestarle lo de la emisión de la parte de la ciencia, tengo que enviarle. El momento de cortar los árboles, ellos también emiten, bueno, los árboles emiten igual dióxido de carbono, pero absorben oxígeno. Al momento de cortarlos, se pierde el almacenamiento que ellos han tenido. Se pierde, ellos emiten emisiones. Pero le voy a enviar la información científica, se la envío aparte. Luego dice el ganado. Si convierto un bosque, son preguntas súper específicas. Si convierto un bosque en una plantación de café, ¿qué tanta afectación cree que estoy generando al ambiente? Bueno, al momento de deforestar, pues sí se está, o sea, se está haciendo una mala práctica, ¿no? Porque entre las prácticas recomendadas es de que no haya deforestación. Ahora, las prácticas que se están aplicando ahora es, por ejemplo, si tengo un cafetal, le incorporo árboles a ese cafetal. O sea, para que tenga más cubierta forestal y se pueda almacenar carbono. Y también ayuda a la plantación de café. El ganado, entiendo, es el mayor contaminante de las actividades pecuarias. Pues según los estudios, sí, el ganado vacuno es el más contaminante, según todos los estudios que hay. Ok, voy a irme a la huella de carbono, sino que no sé cómo salir de esto. Ay. Ya. Ok, voy a continuar. Ay, huella de carbono. Ok. Entonces, bueno, la huella de carbono nace como una medida para cuantificar y generar un indicador de impacto
que tiene una actividad sobre el cambio climático, más allá de los grandes emisores. O sea, es una herramienta para calcular a nivel de finca o a nivel de actividad específica. Entonces, se define como un conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero que se producen directa o indirectamente por las personas, organizaciones o productos en diferentes regiones y en términos de CO2. Esto sirve como una herramienta muy útil para conocer las conductas y acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones, cómo podemos mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los recursos. Eso a nivel de empresas, pues también se maneja para poder entender a nivel de unidad productiva cuál es la huella de esa finca o de esa región o de ese tipo de producto, por ejemplo. Entonces, esta información le sirve también a las compañías para poder reportar cómo están reduciendo sus emisiones. Entonces, para evaluar la huella de carbono de productos alimenticios, se requiere la cuantificación de los gases de efecto invernadero a lo largo de la cadena de valor, desde la producción de las materias primas hasta el punto de venta. Entonces, de esta manera se estiman con datos reales y en base a los datos existentes para poder evaluar la huella de carbono de un producto. Por ejemplo, desde que se produce el café o se produce el cacao hasta que ya llega al punto de venta, por ejemplo. El tema es, para productos de fábrica, pues se puede calcular a nivel de fábrica, pero para temas, para calcular las emisiones de la producción agropecuaria, pues estas son un poco más complejas y son difíciles de evaluar. Usualmente se manejan datos para poder estimarlas, en donde hay datos estándares por cultivo, por tipo, por ejemplo, de tipo de cultivo, puede ser cacao, puede ser café, u otros tipos de cultivo, y también dependiendo de, por ejemplo, el ganado, también qué tipo de ganado y cualquier actividad agrícola determinada. También hay factores de emisión por países, por ejemplo, el factor de emisión del café en Honduras. Hay esos factores de emisión. El tema es que no se los puede comparar con otros modelos porque son modelos estándares. Entonces, pues a veces pueden dar evaluaciones que son erróneas. Entonces, utilizamos estos datos solamente para tener una idea general inicial, pero luego, pues para tener una estimación más precisa de la huella de carbono, se deben utilizar factores de emisión a nivel local de la producción agrícola, teniendo en cuenta valores reales de cada intervención. Puede ser a nivel de finca. Bueno, actualmente se manejan diferentes calculadoras de la huella de carbono a nivel de actividad agrícola, que nos permiten una estimación un poco más específica. Una de estas calculadoras, la que usamos, por ejemplo, en Nestlé, se llama Cool Farm Tool, permite estimar la huella de carbono de una producción agrícola basada en las prácticas reales de esa finca y los datos productivos. Y esto lo puede hacer el agricultor. El agricultor puede ingresar la información a esta herramienta y puede obtener el cálculo de las emisiones de esa unidad productiva. Y los resultados pues se expresan en kilos de CO2 equivalente por kilogramo de producto. Acá tenemos un ejemplo, y sobre estas herramientas, pues, podría tal vez Alex dar una oportunidad en el futuro para las personas que están interesadas hacer un entrenamiento específicamente sobre este tema y poder explorar diferentes herramientas que tenemos disponibles. Algunos de los parámetros que se consideran en la agricultura, además de la densidad y el tamaño en temas forestales o cultivos perennes, se considera la densidad y el tamaño de los árboles. Pero para cultivos anuales se debe considerar el tipo de cultivo, la productividad de este cultivo, qué tipo de suelo es, características de suelo, si se aplican fertilizantes o se aplican abonos, si tiene cultivos de cobertura, si se hacen labranzas y qué tan frecuentes son estas labranzas y qué tipo de energía se usa. Esta información se ingresa a la herramienta, entonces la herramienta le va a calcular
el factor de emisión. Sí, aquí por ejemplo está un poco más explicado cómo es la distribución de estos distintos parámetros, ¿no? Está el manejo fitosanitario, transporte, y ven que su gran mayoría es el uso de fertilizantes. Y luego, pues en la ganadería, los principales parámetros que se consideran sería el tipo de ganado, la composición del ganado, la productividad, qué tipo de alimentación, la composición química de los alimentos para el ganado y cómo se maneja el estiércol. Otros datos que también se ingresan sería la electricidad, qué tipo de combustibles o qué cantidad de combustible se usa para diferentes tipos de prácticas, puede ser también para el uso de tractores o para el transporte. Se puede ingresar en la base de datos para poder determinar el factor de emisión. Y luego, pues, para darles un mensaje de nuestra compañía, Nestlé se ha comprometido públicamente en reducir su huella de carbono en todos sus productos y por consiguiente tiene un objetivo de realizar estas evaluaciones a nivel de finca. Para eso tenemos el Cool Farm Tool y comparar la huella de carbono a lo largo de la cadena de valor. Por este motivo, nosotros para alcanzar este objetivo de cero emisiones, lo que vemos en la pantalla, cero emisiones netas para el 2050, que quiere decir que las emisiones que emito deben de ser iguales a las emisiones que yo remuevo o reduzco. Para conseguir este objetivo, necesitamos conseguir estos factores de emisión determinados in situ mediante las mediciones de estos parámetros de producción y las prácticas agrícolas reales de nuestros agricultores, ya sea en cada una de las unidades o las representativas del producto o de las prácticas agrícolas comunes. Es algo que estamos haciendo muy, muy intensamente a nivel de campo y aparte de esto también estamos trabajando en proyectos de remoción de emisiones, como son los proyectos de reforestación. En Honduras tenemos un proyecto que se llama Bosques del Mañana, que tiene como meta plantar 5 millones de árboles hasta el 2026. Es parte de nuestro plan para remover las emisiones de carbono y nos va a ayudar también a alcanzar la meta de Net Zero. Con esto termino. Si podemos pasar a las preguntas. Alex. Muchas gracias. Hemos abarcado bastantes de las consultas. Los muchachos aún tienen el espacio ahí que pueden enviar sus consultas. Pero bueno, hasta el momento tenemos una muy interesante que nos pregunta David Domínguez. ¿Cómo nosotros como agricultores de manera general podríamos abordar las buenas prácticas de agricultura para reducir nuestra huella de carbono? Ok, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos. A nivel de finca. Sí, a nivel de finca, a nivel... Bueno, principalmente ya vimos que el mayor impacto en la huella es el uso de fertilizantes, lo que vemos en la gráfica. Pues sería el manejo de los fertilizantes, tal vez hacer un manejo un poquito más integral, ¿no? Yo sé que hay fertilizantes y productos químicos que sí tenemos que utilizar, pero tal vez un manejo integral, ¿en qué sentido? Complementar con otro tipo de productos que nos puedan también ayudar en temas de nutrición o en temas de manejo de plagas, pero que sean un poco más gentiles con el ambiente. Podría ser una opción. Otra opción tal vez sería el manejo de los recursos, ¿no? El manejo del suelo, el tema de no deforestar, el tema tal vez de plantar en zonas que están un poco degradadas de la finca, plantar árboles, estos árboles que sean nativos, porque ya sabemos que los beneficios que traen los árboles nativos. Y luego, pues, no creería que haya mucho consumo en electricidad ni en transporte, pero esos serían los principales, en base a mi experiencia. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta a través de Facebook. Nos pregunta María Castro. ¿Qué tipo de árboles son los más recomendables para realizar reforestación?
Bueno, ahí también depende. O sea, por lo general se recomienda árboles nativos, que son los árboles que nos van a dar beneficios adicionales, como es la protección de la biodiversidad. Em, pero también dependería de los árboles que se vayan a adaptar a esa zona. Sabemos que hay especies que se adaptan a una finca y no se adaptan a otra finca, que están en la misma zona. Entonces también como que evaluar eso, ¿no? Evaluar las especies que sean nativas, especies que se adapten y puedan estar en épocas de sequías o épocas de mucha lluvia, y árboles que también nos traigan otros beneficios, ¿no? Como les mencionaba, hay árboles que apoyan el tema de la biodiversidad, árboles que también nos dan beneficios, nos dan medicina o recolección de frutas, le dan sombra al cafetal. Entonces, evaluar diferentes beneficios que nos pueden proveer distintas especies de árboles. En temas generales, especies que sean nativas. Muchas gracias. Nos pregunta Luis Espinosa aquí a través de Zoom. Sabemos que hay productores de café aquí en el curso de jóvenes caficultores, sin embargo también hay agricultores que se dedican a producción de granos, a ganadería, y va por esa línea. ¿Cómo un productor que está integrando o diversificando, verdad, de repente explorando el tema de ganadería, cómo podría reducir el impacto de la huella de carbono? En ganadería. Sí. Bueno, ahora lo que se recomienda las prácticas de manejo del estiércol y también sistemas silvopastorales. Es algo que se ha funcionado, inclusive lo están usando acá en Centroamérica bastante, y les ha beneficiado bastante a los ganaderos. El uso de la rotación de potreros es el manejo del agua, sistemas silvopastoriles y el manejo del estiércol. Son prácticas que se están recomendando mucho y ya las están implementando en Latinoamérica y bastante acá en Centroamérica. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos muchas felicitaciones. Les saludan desde Nicaragua, desde Guatemala, desde El Salvador, desde Costa Rica. Les saludan desde Ecuador también. Muy buena exposición, felicidades. Están muy agradecidos los muchachos por la temática que se ha impartido, ¿verdad? Y por haber contestado todas las dudas. Les vamos a dar ahí el espacio para que si pueden enviar otra consulta. También por si quieren encender su cámara y saludar a nuestra expositora el día de hoy, también pueden hacerlo, y creo yo que es importante. Bueno, aquí mencionan muchos de los participantes que tenemos en línea, dicen que ellos han intentado establecer sistemas agroforestales y creen que es una buena estrategia para colaborar con el medio ambiente. Así que creo que es un buen comentario. Bueno, ahí tienen el espacio para que puedan encender también su cámara y puedan saludar a nuestra invitada del día de hoy, jóvenes, que salgan ahí y salgan sonrientes, ¿verdad? Y bueno, también que ella pueda tener el espacio para poderles conocer. Bueno, dice aquí, ¿cómo los jóvenes podrían, conscientes del cambio climático, cómo podrían abordar y tener un impacto positivo? Verónica. Los jóvenes. Sí, los ¿Jóvenes de qué jóvenes. edad? No, jóvenes de los que se sientan jóvenes también. Bueno, pues lo que también conversábamos, de todo lo que hacemos va a tener un impacto. Entonces, tal vez pensar así, o sea, de lo más básico, pensar que todas mis acciones van a generar un impacto. De la manera como los desperdicios, el desperdicio alimentario es súper alto en el mundo. Entonces, eso va a tener un impacto, la manera como utilizo el agua, la manera como utilizo la energía, a nivel personal, ¿no? Porque también hay otras acciones que podemos hacerlas de una manera más colaborativa. Pero a nivel personal, pues empezar con ese criterio de que todo lo que yo haga puede generar un impacto en las futuras generaciones, ¿no? Ya sabemos cómo va a empeorarse la situación con los años. Y tal vez informarse bastante de las conversaciones que están pasando a nivel internacional. Ya ahorita no tenemos la limitación de la información, está en todos lados. Informarse de qué es lo que está pasando, de los efectos climáticos, por qué pasa, lo que le mencionaba en los incendios forestales, por qué pasa, entender tal vez un poco más cómo funciona. Yo sé que igual es muy complicado en temas científicos, es muy complicado entenderlo, pero tal vez en entender el contexto, ¿no? Pues eso serían como mis recomendaciones, mis consejos.
Bueno, muchas gracias. La saludan desde Guatemala, desde Panamá. Le dicen saludos, Paula, Bessie, Alejandro. Por ahí hemos visto que algunos han encendido su cámara. Luis, Rolando, Ruth, Evelyn, Gabriela, Rosa, Roberto, María. Mucho gusto en verles, muchachos. Gracias por estar aquí siendo fiel escucha, fiel sintonía con jóvenes caficultores. Les motivamos a completar sus asistencias, que aprovechen este espacio para pues aprender todo lo que ustedes puedan y puedan aprovechar. Entonces, agradecemos, ¿verdad? Este espacio, agradecemos este tema. No sé, Verónica, si le gustaría agregar algo más. Sí, ahí le contesté a alguien que me dijo que los bosques no, al cortarlos no emiten carbono. Ahí le copié un dato de las Naciones Unidas. Ok, perfecto. Bueno, ahí saben ustedes, ¿verdad? Que pueden contactarnos cualquier otra consulta que ustedes tengan. Recuerden enviarnos. Y Sí. alguien me dijo algo habló de la fotosíntesis. También le voy a poner, pero ahorita no tengo ese dato. Pero bueno, es que son datos súper, a veces son un poquito difíciles de entender. Sí. Quizás son un poco específicos, ¿verdad? Pero bueno, ahí cualquier consulta ellos pueden acercarse a nosotros y nosotros le hacemos de alguna manera llegar las consultas a nuestra invitada. Ustedes jóvenes ya lo saben, que cualquier dato que queda pendiente ahí nosotros siempre se los compartimos a través de las diferentes plataformas, WhatsApp, Telegram, YouTube, como iniciativa por los jóvenes en la caficultura, proyecto Nestlé ejecutado por la Fundación Conducafé mediante Plan Nescafé. Entonces, bueno, yo cierro este espacio de formación del día de hoy. Nosotros continuamos con la clase a las 6 de la tarde, hora de Honduras. Continuamos impartiendo esta bonita temática el día de hoy. Tenemos otro público que nos acompaña en ese horario. Y bueno, si no es así, ¿verdad? Nos estaríamos viendo hasta la próxima semana y el día de mañana les estaríamos compartiendo el resumen de esta semana y de todas las clases que llevamos para que se puedan poner al día. Entonces, Verónica, su espacio para que se despida de su público de hoy. Muchas gracias a todos. Yo vi que alguien más conversaba sobre el CO2. Súper bien. Ha estado súper activa la participación. Así es, los muchachos pasan ahí en línea, pasan conectados y pasan enviándonos todos sus comentarios, sus opiniones y sus saludos. Algo que quedó pendiente de mí responder. Sí, yo creo que podríamos analizar, ¿verdad? También esa parte de la relación que tiene los sistemas integrados, por ejemplo. Aquí nos mencionan bastante a nivel de comentarios el tema de la deforestación y agricultura. Yo creo que ellos quedan ya por lo menos con la idea y con la percepción de lo que significa medir la huella de carbono y las emisiones. Quedaría pendiente tal vez si es que ellos están interesados en usar las herramientas. Ok, sí, nos preguntan también aquí, ¿verdad? Que si hay otras herramientas que se pueden utilizar para por lo menos estimar lo que es la huella de carbono. Aparte del Cool Farm Tool. Sí, aparte del Cool Farm Tool. Estaría la que ustedes mencionaron, pero también podríamos investigar qué otras son de libre acceso. Sí, perfectamente podríamos buscar información y pues ahí se las compartimos a ellos. Perfecto. Listo, entonces. Un gusto. Muy buenas tardes, gracias Verónica y bueno, ahí para Gracias. Gracias por las preguntas. Listo. Chao, gracias.